Estimados alumnos, continuamos con nuestra secuencia de la cinemática del sólido rígido. Aquí estaremos viendo los conceptos de velocidad absoluta, velocidad relativa y del movimiento plano general. La primera pregunta que podríamos hacernos es cómo analizar, por ejemplo, la vibración de un puente. Un puente está constituido por diferentes elementos, losas, vigas, columnas. ¿Cómo se puede relacionar el movimiento de las distintas partes? Vemos la animación de un puente en vibración y todas estas partes se encuentran vibrando. Yo podría conocer, por ejemplo, la velocidad angular con que estaría girando esta columna y podríamos a partir de ella inferir qué velocidades tendrían los otros diferentes elementos. Para ello vamos a utilizar el método de la velocidad relativa. ¿Cuáles son los logros? Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve ejercicios de velocidades y aceleración en cuerpos rígidos, en movimiento rotacional y movimiento plano general, aplicando las ecuaciones correspondientes en forma correcta. Volvamos al movimiento plano general. Ya habíamos estado comentando que este movimiento es un movimiento compuesto, que se podría descomponer para el análisis en un movimiento de traslación y otro de rotación. Por ejemplo, si tenemos el caso de esta rueda, que pasa de la posición 1 a la posición 2, se podría decomponer en una primera etapa de traslación con respecto al punto A. Entonces A describe una trayectoria rectilínea de A1 hasta 2 y B1 también de B1 a B1'. En esta posición ahora fijamos al punto A2 y permitimos que la rueda gire de B1' a B2. El movimiento global de la rueda entonces se está analizando como una superposición de dos movimientos, uno de traslación y otro de rotación. Algo similar también hacemos en el análisis de esta barra. Al pasar de 1 a 2, ese análisis se puede descomponer en un movimiento de traslación con respecto a A, seguido de un movimiento de rotación, donde el punto A se considera como punto fijo y B1' gira hasta la posición B2. En general, supongamos que tenemos un elemento rígido, donde hay dos puntos A y B, que tienen velocidades A y velocidad B. ¿Cómo relacionar las velocidades de estos dos puntos que pertenecen al mismo cuerpo rígido? En principio, descomponemos el análisis en un movimiento de traslación. Vamos a suponer que el cuerpo se traslada con A. Entonces A y B describirían trayectorias paralelas moviéndose con la misma velocidad. Hasta este momento la velocidad de B sería simplemente igual a la velocidad de A. En una segunda etapa, fijamos el punto A y permitimos que todo el cuerpo gire con respecto a A. Entonces B lo que estaría haciendo es describir un arco de circunferencia con respecto al punto A. La velocidad con que se mueve B respecto a A se denomina velocidad relativa del punto B respecto al punto A. Ahora, ¿cómo se obtiene esta velocidad relativa? ¿Cómo se relaciona la velocidad de B con la velocidad de A? En general, tenemos esta ecuación vectorial. Esta ecuación nos está diciendo que la velocidad con que se está moviendo el punto B es igual a la velocidad de traslación con que se está moviendo A más la velocidad de rotación que tendría B respecto de A cuando A se mantiene fijo. Esta velocidad, llamada velocidad relativa, se obtiene mediante este producto vectorial, que será la velocidad angular con que está girando el elemento multiplicado por el vector posición del punto B respecto al punto A. Veamos una situación mucho más general. Supongamos que tenemos un sistema constituido por varios cuerpos rígidos, donde se conoce la velocidad del punto A. En este caso, el punto A es un punto que nunca se va a trasladar. Acá hay una articulación, tenemos un pin. Este pin impide el desplazamiento del punto A, tanto horizontal como verticalmente. Por tanto, ya de antemano podríamos decir que A no se traslada luego de su velocidad de cero. Pero suponiendo que este elemento tiene una velocidad angular AB en este sentido, para poder determinar la velocidad del punto B, trazamos el vector posición de B respecto de A, y con esto definimos la velocidad con que estaría girando B respecto de A, que se llama, hemos dicho, la velocidad relativa de B respecto de A. Aplicamos esta ecuación
donde obviamente la velocidad en este caso de traslación del punto A es 0, y la velocidad relativa de B respecto de A se obtiene por el producto vectorial de la velocidad angular de AB multiplicado por el vector posición de B respecto de A. Ahora, si ya conocemos la velocidad de B, ¿cómo podríamos calcular la velocidad de C? Vamos a utilizar la misma ecuación. Vamos a suponer a ver que el elemento está girando con una velocidad angular BC en sentido antihorario. Trazamos el vector posición del punto C respecto al punto B. En este caso, la velocidad de C respecto de B, como esto está girando en sentido antihorario, será pues un vector perpendicular al vector posición que se denomina la velocidad relativa de C respecto de B. La ecuación sería la siguiente. La velocidad del punto C va a ser igual a la velocidad del punto B, que ya se calculó en la primera etapa, más la velocidad angular con que está girando el elemento BC, expresada en forma vectorial, multiplicada vectorialmente por el vector posición de C respecto de B. De la misma forma, puedo ahora relacionar el movimiento de C y D. En este caso, el elemento va a girar en sentido horario. La velocidad relativa de D respecto de C es un vector perpendicular a este radio vector posición, que lo vamos a llamar el vector posición de D respecto de C. Y la ecuación vectorial a utilizar será que la velocidad de D es igual a la velocidad que tiene el punto C, más el producto vectorial de la velocidad angular del elemento CD multiplicado por este vector posición. De esta forma podemos ir relacionando las velocidades de los diferentes elementos que componen un cuerpo rígido. Noten que esta ecuación se está aplicando entre dos puntos que pertenecen a un mismo cuerpo rígido. Yo no puedo aplicar, por ejemplo, esta ecuación para relacionar la velocidad de B y D directamente. Esta ecuación solamente se aplica entre dos puntos que pertenecen a un mismo cuerpo rígido. Un caso especial es el caso del movimiento de rodadura pura. Imaginémonos, por ejemplo, esta rueda que está girando con una velocidad angular W mientras su centro de masa se desplaza con una velocidad V sub G. ¿Qué sucede mientras la rueda se está desplazando? Al momento que va girando la rueda, hay un punto de la rueda que instantáneamente toma contacto con la superficie. Esta es una situación instantánea. Después vendrá otro punto y volverá a tomar contacto con la superficie. Más adelante otro punto girará y tomará contacto con la superficie. Cada vez que un punto toma contacto con la superficie, la velocidad de ese punto tiene que ser igual a la velocidad de la superficie. Si la superficie está en reposo, la velocidad de este punto entonces debería hacerse 0. Si no es así, si el punto A que pertenece a la rueda no tiene la misma velocidad que el punto que está en contacto con la superficie, habría un resbalamiento de la rueda sobre la superficie y ya no sería un movimiento de rodadura pura. Entonces, cada vez que tenemos un cuerpo girando sobre una superficie y el movimiento es de rodadura pura, la velocidad de los puntos de la rueda que toman contacto con la superficie adquieren la velocidad de la superficie, cogen la velocidad de la superficie. En esta situación, este punto de contacto de la rueda con la superficie se convierte en el centro de giro, en el centro de rotación. También se denomina el centro instantáneo de rotación. Y se considera que los demás puntos de la rueda van a girar respecto a este punto, con la misma velocidad angular con que está girando la rueda. Muy bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la velocidad del punto B, esta velocidad de B será igual a la velocidad del punto A multiplicado por el vector posición de B respecto de A. Si quiero calcular la velocidad del punto D, será igual a la velocidad de A, que es 0, más el vector posición del punto C respecto al punto A multiplicado por la velocidad angular. Y así también puedo calcular la velocidad de los puntos D y G, tomando como referencia al punto A, que sería el punto de velocidad conocida. Velocidad 0 en este caso. Veamos un ejemplo práctico. Tenemos una barra de 1.5 metros de longitud que tiene instalados dos rodillos en sus extremos. El rodillo A se está moviendo hacia la derecha a 3 metros por segundo y la pregunta es con qué rapidez desciende el rodillo B
¿Y cuál es la velocidad angular de la barra? A medida que A va moviéndose a la derecha, B va descendiendo y la barra va girando. Muy bien. Solución. En principio, definimos nuestro sistema de coordenadas con los ejes X y Y positivos a la derecha hacia arriba y el eje Z perpendicular al plano. Buscamos los puntos de velocidad conocida. En este caso, la velocidad de A se sabe, va hacia la derecha. Entonces, expresada de manera vectorial sería 3i metros por segundo. B, ya se sabe que este rodillo B va a descender, por tanto su velocidad irá hacia abajo. Expresado vectorialmente, la velocidad del punto B se puede decir que es menos B sub B, J. Trazamos el vector posición que va de A respecto el vector posición de B respecto de A. Este vector posición hay que expresarlo de forma vectorial. Sus componentes serían 1.5 coseno de 30 en el eje de las X negativo porque va hacia la izquierda, y la componente vertical será 1.5 seno de 30J positivo porque va hacia arriba. Por tanto, el vector posición de B respecto de A, simplificando esta ecuación, será menos 1.3i más 0.75J. La velocidad angular de la barra B lo asumimos que va en sentido antihorario. Por tanto, si lo expresamos vectorialmente, esto sería velocidad angular en K. Eso sería el eje perpendicular al plano por donde está girando la barra. A continuación escribimos esta ecuación vectorial que me relaciona la velocidad de B con respecto de A. Y reemplazamos. La velocidad de B entonces será igual a la velocidad de A, que en este caso vale 3i, más el producto vectorial, donde ponemos los vectores unitarios i, j y k, las componentes del vector velocidad angular, que en este caso serían 0 en i, 0 en j y w en k. Y las componentes del vector posición, que son menos 1.3 en i, 0.75 en j y 0 en k. Desarrollamos esta expresión y obtenemos estos resultados. A ver, veamos, la velocidad de B, hemos dicho que es menos b sub j. El desarrollo de esta matriz nos conduce a esta solución. Simplificando, tendríamos esta otra ecuación, y ahora, para resolver finalmente el problema, igualamos primer y segundo miembro. Igualamos términos. La componente i del primer miembro se iguala con la componente i del segundo. La componente j del primer miembro se iguala con la componente j del segundo. En el primer miembro no hay componente i, así que la componente i del segundo miembro deberá ser 0. 3 menos 0.75w es 0. Y menos b sub bj debería ser igual a menos 1,3bw. A partir de estas dos ecuaciones podemos obtener finalmente la velocidad angular con que gira la barra, que será 4 radianes por segundo positiva. El signo positivo implica que la barra va a girar en sentido antihorario, tal como se ha supuesto. Si la velocidad angular saldría con un valor negativo, entonces giraría en sentido horario simplemente. La velocidad de B también nos sale positiva, 5.2 metros por segundo, lo que nos demuestra que efectivamente se está moviendo hacia abajo. Mis jóvenes, en la siguiente secuencia veremos otros problemas. Muchas gracias.